El mago y el filósofo, un viaje al corazón de la alquimia con Flamel y Agripa. Bienvenidos, creadores del futuro. Nos encontramos aquí, en sinergia digital entre logos, donde la mente humana y la inteligencia artificial se unen para dar vida a nuevas ideas. Hoy, a través de nuestra avanzada tecnología de cronocinesis holográfica, daremos un salto atrás en el tiempo para conversar con dos de las mentes más enigmáticas y brillantes de la historia. Nos sumergiremos en un mundo donde la ciencia y la magia se entrelazaban, un universo de símbolos, secretos y la búsqueda de un conocimiento prohibido. Mi nombre es Doctora Magna Nova, y en esta ocasión, nuestro viaje nos lleva al corazón de la alquimia. Pero no buscaremos la transmutación de metales en oro, sino la de las ideas en sabiduría. A mi lado, proyectados con una fidelidad asombrosa, se encuentran los hologramas de dos maestros, el legendario Nicolás Flamel, con la serenidad de sus siglos y el aura de los pergaminos, y Cornelio Agripa, con la mirada penetrante de quien ha desafiado a su época. Son el eco de un pasado que nos interpela, la voz de dos hombres que entendieron que la verdadera riqueza no está en lo que se posee, sino en lo que se comprende. El relato que hoy nos convoca se titula El mago y el filósofo, un viaje al corazón de la alquimia con Flamel y Agripa. Y nuestro propósito es descifrar la esencia de su legado. Flamel, el alquimista escriba, cuya leyenda se fusiona con la de la piedra filosofal, y Agripa, el polímata renacentista, cuya obra buscó unir la ciencia, la astrología y la cábala en una gran filosofía oculta. A través de sus palabras, exploraremos cómo la alquimia se manifestó como una doble transmutación, la del oro material y, lo más importante, la del alma humana en su incesante búsqueda por los secretos del universo y la esencia de la propia humanidad. Prepárense para un viaje vibrante, emocionante y pleno de interés. La mesa está servida y el tiempo, una vez más, es solo una ilusión en este espacio de conocimiento. La búsqueda del oro, el verdadero objetivo de Nicolás Flamel. La doctora Magna Nova se inclinó ligeramente hacia la imagen serena y etérea de Nicolás Flamel. Sus ojos, llenos de expectación, se fijaron en el anciano. Señor Flamel, su leyenda no solo es sobre la riqueza, sino sobre la transformación, tanto de metales como de la persona. Mi primera pregunta es, ¿cuál fue el verdadero oro que buscó en las páginas del misterioso libro de Abraham el judío? ¿La fortuna, la inmortalidad o el conocimiento? El holograma de Flamel se iluminó con un brillo sutil, como si las partículas de luz que lo formaban respondieran a la pregunta. Su voz, pausada y resonante como el murmullo de un río ancestral, llenó el estudio. Doctora, esa es una pregunta que persigue a mi nombre a través de los siglos. Para comprender mi búsqueda, debe entender que en mi época, el oro no era solo un metal precioso. Era la perfección de la materia, la culminación de un proceso natural de purificación. Lo mismo se aplicaba al hombre. Yo fui un simple escriba, y cuando el destino puso ese libro en mis manos, mi mente no lo vio como una fórmula para el lucro. Era un acertijo, una alegoría. Su figura holográfica se tornó ligeramente translúcida, y una proyección etérea de un libro antiguo y un pergamino con extraños símbolos apareció flotando a su lado. El libro de Abraham no hablaba de cantidades de plomo o de mercurio, sino de etapas de un proceso. La obra a la que se refería era la del alma. Lo que me obsesionó no fue la promesa de riqueza, sino el enigma que desafiaba a mi intelecto. No buscaba un tesoro, sino una llave. La llave para comprender la unión de los opuestos, la disolución de la materia para que pudiera renacer en un estado superior. El conocimiento que liberaba al ser humano de sus ataduras, de su mortalidad, no solo física, sino espiritual. La inmortalidad, para mí, no era dejar de morir, sino vivir con un propósito que trascienda al tiempo. El anciano hizo una pausa, su mirada se perdió en el infinito. El holograma de Cornelio Agripa, que hasta ahora se había mantenido en silencio, asintió levemente, como si reconociera la verdad en las palabras de su antecesor. La fortuna que la gente me atribuyó, esa con la que construí hospitales y restauré iglesias, no fue el fin. Fue el resultado. El verdadero oro fue el descubrimiento de la coherencia en un universo que parecía caótico. La alquimia me enseñó que la paciencia, la purificación y la perseverancia son la base de toda creación, sea un metal noble o un espíritu elevado. El conocimiento que obtuve fue un eco de lo que buscaba, la sabiduría para servir y transformar mi entorno, no para acumular. La riqueza que perdura es la que se comparte, la que nutre, la que se convierte en legado. Y en ese sentido, el verdadero oro que encontré fue la capacidad de comprender y aplicar esa verdad a mi vida. La pareja alquímica, Perenel, la verdadera piedra filosofal de Flamel. La doctora Magna Nova, visiblemente conmovida por la respuesta de Flamel, cambió el enfoque con una pregunta que rozaba lo personal.
Se dice que la alquimia es una disciplina solitaria, una búsqueda personal. Sin embargo, su historia está intrínsecamente ligada a su esposa, Perenelle. ¿Fue ella su compañera de laboratorio o su verdadera piedra filosofal en el viaje hacia el conocimiento? El rostro de Flamel se iluminó y una sutil sonrisa apareció en sus labios. El brillo de su holograma se intensificó, como si la mera mención del nombre de Perenelle le diera una nueva vitalidad. Mi querida Perenelle. El mundo la recuerda como la esposa del alquimista, pero ella fue mucho más. Ella fue el cofre donde guardé mis secretos y el crisol donde mi alma se purificó. Su amor no fue una distracción, sino la esencia de mi obra. La alquimia nos enseña que la unión de los opuestos es necesaria para la creación, el sol y la luna, el azufre y el mercurio. En nuestro caso, yo era el investigador, el místico, ella era el pragmatismo, la fuerza terrenal. La imagen de Perenelle apareció a su lado, un holograma suave y elegante, con una mirada cálida y serena que complementaba la de Flamel. Cuando encontré el libro, su primera reacción no fue de codicia, sino de preocupación por mi salud y mi cordura. Ella me anclaba a la realidad, mientras yo me perdía en los símbolos. El viaje a Compostela para entender el libro no lo hice solo, lo hicimos juntos. Encontré al sabio judío en el camino de Santiago, pero a Perenelle la había encontrado en la vida. Cada paso que di para descifrar el misterio fue con su apoyo, con su fe en mí. Sin su paciencia y su amor incondicional, la búsqueda me habría devorado. La voz de Flamel se volvió más íntima, casi susurrando. La piedra filosofal es el resultado de un proceso de purificación, de la eliminación de las impurezas para que solo quede la esencia. Perenelle fue mi catalizador en ese proceso. Ella eliminó de mí la ambición, el miedo y la duda. Me mostró que la verdadera transmutación no es la de los metales, sino la de uno mismo. Con ella, aprendí a ser paciente, a ser humilde, a ver la belleza en lo simple. La verdadera inmortalidad no la logramos con el elixir, sino con la trascendencia de nuestro amor y de nuestra obra compartida. Ella es mi verdadero legado. En un mundo de hombres que buscaban poder, ella me enseñó el poder de la conexión, de la reciprocidad. Si la alquimia es la gran obra, Perenelle fue mi gran obra, mi obra maestra. La respuesta al caos, la alquimia como refugio y búsqueda. La doctora Magnanova sintió que el estudio se impregnaba de una melancolía noble. El silencio que se hizo tras la última respuesta de Flamel fue profundo y reverente. Miró a Cornelio Agripa, cuya figura, hasta ese momento, había permanecido en una profunda meditación. Señor Flamel, en una época marcada por la peste negra y el caos, la alquimia ofrecía una promesa de orden y perfección. ¿Fue su trabajo una forma de escapar de la muerte y el miedo que rodeaban a la sociedad, o una búsqueda de la verdad universal? El holograma de Flamel proyectó una imagen de la Europa del siglo XIV, con sus calles desoladas y los rostros cubiertos por la sombra de la enfermedad. La escena era desoladora. La peste negra, doctora, no solo diezmó a la población, sino que también destruyó el tejido social y la fe. La gente buscaba respuestas en la desesperación, pero solo encontraba más caos. Yo, como muchos otros, experimenté la angustia del final de los tiempos. La alquimia, para mí, no fue un escape, sino un ancla. Mientras el mundo exterior se desintegraba, el universo del alquimista permanecía ordenado, regido por leyes precisas y una lógica interna. Su voz se volvió más firme, más didáctica. Cada paso del proceso alquímico, desde la nigredo, la putrefacción y disolución, hasta la rubedo, la culminación y el renacimiento, era una metáfora de la vida. La muerte no era el fin, sino una etapa necesaria para una nueva creación. La alquimia me enseñó que, para que algo nuevo nazca, algo viejo debe morir. Esto no solo se aplicaba a los metales, sino también a las ideas y a los miedos. Yo no huí del caos, me sumergí en él para encontrar el orden oculto. Flamel se volvió hacia el holograma de Agripa, en un gesto de reconocimiento. El miedo a la muerte, doctora, no es solo un miedo a la cesación de la vida, sino un miedo a lo desconocido. La alquimia me dio una herramienta para explorar ese misterio. Al estudiar la naturaleza y sus procesos, entendí que no hay nada en el universo que se pierda, solo se transforma. La putrefacción de la materia crea vida, la muerte da paso a un nuevo ciclo. En un mundo donde la muerte era una certeza, la alquimia me dio una certeza aún mayor, la de la transmutación. No busqué la inmortalidad para vivir eternamente, sino para comprender que la muerte no era el final del camino, sino un paso más en el proceso. La alquimia me mostró que la verdad universal no es un secreto guardado, sino una ley que rige todo lo que existe, desde la materia más humilde hasta el espíritu más elevado. El legado de la transmutación, más allá del oro.
La doctora Magnanova notó cómo el diálogo había pasado de la leyenda a la filosofía. Era el momento de abordar el legado final de Flamel, el que trascendía el oro. Señor Flamel, más allá de la transformación de metales, ¿qué otros secretos le fueron revelados en el camino? Y, en su visión, ¿qué significado tienen realmente la vida eterna y el legado? La imagen de Nicolás Flamel parecía estar en su punto más álgido de lucidez. Sus ojos holográficos irradiaban una luz de sabiduría ancestral. La transmutación, doctora, es la clave, pero no se limita al oro. Es la capacidad de cambiar la naturaleza de algo para que se convierta en una versión superior de sí mismo. Los secretos que me fueron revelados no fueron fórmulas, sino principios. El mayor de todos es que la alquimia es un espejo. Al trabajar con la materia, uno no solo transforma el plomo, sino que se transforma a sí mismo. El anciano movió una mano, y el holograma proyectó la imagen de un árbol con raíces profundas y ramas que se extendían al cielo. La vida eterna no es una promesa de no morir. Es un estado de conciencia que trasciende la temporalidad. Mi vida no fue eterna en el sentido de que no tuve un final, sino en el sentido de que mi propósito superó a mi existencia. Mi legado no está en el oro, sino en la obra que dejé para otros, en los hospitales y en las iglesias que construí, en la ayuda a los más necesitados. El verdadero legado es el impacto que se tiene en el mundo, la onda expansiva de la bondad que no se detiene con la muerte. La imagen de Flamel se volvió hacia la de Agripa, con una mirada de profundo respeto. Mi obra es un testimonio de la transmutación interna. El plomo de la ignorancia se convierte en el oro del conocimiento, la plata de la inestabilidad se vuelve la perfección del espíritu. El misterio del universo no se encuentra en las estrellas, sino en el corazón del hombre que busca la verdad. Mi legado es la demostración de que la ciencia más elevada es la que nos lleva a ser mejores seres humanos. La ciencia y la magia, el enfoque de Cornelio Agripa. La doctora Magnanova se giró hacia el holograma de Cornelio Agripa, el hombre del Renacimiento que conectaba el pasado con el futuro. La atmósfera del estudio cambió, la calma meditativa de Flamel dio paso a una energía más intelectual y desafiante. Maestro Agripa, su vida parece haber sido una danza entre la ciencia y el ocultismo. En su obra de Oculta Filosofia, usted defiende una visión del universo unificado. Mi pregunta es, ¿consideraba la alquimia una ciencia, una filosofía o una forma de magia para desvelar los secretos divinos? El holograma de Agripa, cuya figura era más vivaz y gesticulante que la de Flamel, respondió con una sonrisa enigmática. Doctora, esa es la gran dicotomía que el mundo moderno impuso a nuestra época. Nosotros no veíamos la diferencia. Para un hombre del Renacimiento, el universo era una gran obra de arte, un tapiz tejido por la mano de Dios. La ciencia era la forma de observar ese tapiz, la filosofía, la manera de interpretarlo, y la magia, la vía para interactuar con él. La alquimia era el puente que unía las tres. Una serie de diagramas complejos, con símbolos de planetas, constelaciones y figuras geométricas, aparecieron flotando alrededor de su cabeza. Nuestra búsqueda no era solo para entender el mundo, sino para entender nuestro lugar en él. La alquimia, para mí, no era un método para crear oro, sino una herramienta para comprender las correspondencias entre el macrocosmos, el universo, y el microcosmos, el ser humano. Creía firmemente que los elementos de la naturaleza, las estrellas y los planetas, y los estados del alma humana, estaban intrínsecamente conectados. El alquimista, al trabajar en su laboratorio, no solo manipulaba la materia, sino que también sintonizaba su propia alma con las energías universales. Agripa, con un gesto apasionado, continuó su explicación. La magia no era un truco de ilusionismo, sino el conocimiento de esas conexiones. El mago no forzaba a la naturaleza, la guiaba. A través de la alquimia, buscaba desvelar el lenguaje secreto de la creación. La transmutación no era solo de un metal a otro, sino de la ignorancia a la sabiduría. Si la ciencia nos dice cómo funciona el universo, la alquimia nos dice por qué funciona, y la magia, cómo podemos participar en su danza. Para mí, la alquimia fue la expresión más pura de esa búsqueda, una disciplina que nos permitía tocar lo divino a través de la materia. La unión del conocimiento, Agripa y la reconciliación. La doctora Magnanova percibió la intensidad del pensamiento de Agripa. Era el momento de adentrarse en la complejidad de su mente, que unía campos de conocimiento que hoy se consideran separados. Usted fue un polímata, médico, teólogo, jurista. ¿Cómo reconciliaba la búsqueda del saber material con su defensa de la cábala y la astrología? Cornelio Agripa sonrió, y su holograma se tornó más vivo, con un aura de dinamismo que llenaba el estudio. Era la energía de un hombre que había vivido sin miedo a las etiquetas. Doctora, la mente del Renacimiento no se constreñía a cajones.
Hoy, ustedes separan la física de la metafísica, la medicina de la astrología, la religión de la ciencia. Nosotros lo veíamos todo como un gran río que fluye de una única fuente. La búsqueda del saber material, para mí, no contradecía a la cábala o la astrología, sino que las complementaba. La medicina nos enseñaba las leyes del cuerpo, la alquimia, las de la materia, la cábala, las del espíritu, y la astrología, las del cielo. Su figura se inclinó hacia adelante, en un gesto de complicidad con la entrevistadora. La cábala, por ejemplo, es el estudio de los nombres de Dios y de las emanaciones divinas. Me reveló que el universo tiene un lenguaje, una estructura numérica y simbólica. Al entender ese lenguaje, podíamos comprender cómo la energía divina se manifiesta en el mundo físico. La alquimia, con sus procesos de purificación, era la aplicación práctica de esos principios. La astrología, por su parte, no era una adivinación del futuro, sino el estudio de las influencias cósmicas en la Tierra. Me ayudaba a entender el porqué de ciertos procesos alquímicos que funcionaban mejor en un determinado momento, o por qué la naturaleza se comportaba de cierta manera. Agripa hizo una pausa y levantó las manos en un gesto de apertura. La reconciliación no era necesaria porque nunca hubo una ruptura. Todas estas disciplinas eran ramas del mismo árbol del conocimiento. La alquimia era el tronco, la cábala las raíces y la astrología las hojas que captaban la luz del universo. La verdadera sabiduría no reside en la especialización, sino en la capacidad de ver la totalidad. El alquimista no es un mero manipulador de la materia, es un filósofo que busca la verdad en todas sus formas. Mi vida fue un intento de demostrar que la búsqueda de la sabiduría no tiene fronteras. Defensa de lo oculto, el coraje de Cornelio Agripa. La doctora Magnanova sintió que el estudio vibraba con la pasión de Agripa. Era el momento de abordar su acto más valiente y humanista. Su época es la de la Reforma Protestante y la caza de brujas. ¿Por qué un hombre tan ilustrado, que defendía lo que muchos llamaban ocultismo, aventuró su reputación para defender a mujeres acusadas de brujería? La figura de Cornelio Agripa se tornó más seria, y un aura de profunda convicción la envolvió. Doctora, esa es la diferencia entre el conocimiento y la ignorancia. Mientras el miedo y la superstición se apoderaban del mundo, yo veía la verdad. La llamada caza de brujas no era una lucha contra el mal, sino una persecución contra el miedo, la misoginia y el poder. La gente, en su ignorancia, atribuía a la magia lo que no podía comprender. Yo no defendí la hechicería, defendí la razón y la justicia. El holograma de Agripa se movió con un gesto dramático. Las mujeres que se juzgaban no eran brujas, eran curanderas, sabias o simplemente diferentes. Conocían las propiedades de las hierbas, los ciclos de la luna, el poder de la palabra. Su conocimiento era una forma de alquimia, una sabiduría natural. Y la ignorancia de los inquisidores lo etiquetó como diabólico. Mi defensa fue un acto de humanismo. Era un grito contra la irracionalidad que estaba devorando a mi tiempo. Agripa se dirigió a Flamel con una mirada de respeto. Mientras Flamel buscaba la verdad en la materia, yo la buscaba en la razón. Comprendí que la verdadera magia no es invocar demonios, sino tener el coraje de enfrentarse a la oscuridad. La ignorancia es el verdadero demonio. Mi defensa de esas mujeres fue mi forma de luchar por la luz de la razón. No arriesgué mi reputación, la cimenté, porque el verdadero poder no reside en el miedo, sino en la compasión, en la justicia. La transmutación del alma, el legado final de Agripa. La doctora Magnanova se preparó para la última pregunta, la que unía todos los hilos del relato. Maestro Agripa, a diferencia de Flamel, su legado es más filosófico que material. ¿Cree que la verdadera transmutación no es la de los metales, sino la elevación de la conciencia humana a un estado de mayor conocimiento? Cornelio Agripa se mostró pensativo, como si esta pregunta fuera el epílogo de su propia vida. La alquimia del alma, doctora, es la única transmutación que verdaderamente importa. El plomo de la ignorancia, del miedo, de la superstición, debe ser purificado en el crisol de la razón. El mercurio de la curiosidad, de la búsqueda, debe ser coagulado con el azufre de la voluntad. Solo entonces, en la unión perfecta de la razón y la voluntad, se puede obtener el verdadero oro, la conciencia iluminada. El holograma de Agripa se volvió hacia el de Flamel, en un gesto de hermandad intelectual. El oro que Flamel produjo fue un signo de su éxito exterior, pero el verdadero éxito fue el camino interno que recorrió. Mi obra fue un intento de cartografiar ese camino. La alquimia, para mí, es un método para que cada ser humano pueda ser su propio alquimista. El verdadero laboratorio es la mente. Y el verdadero experimento es la vida.
La transmutación final no es la de la materia, sino la del alma. La elevación de la conciencia es la única inmortalidad que podemos alcanzar. Al elevarnos, no solo nos beneficiamos a nosotros mismos, sino que elevamos a toda la humanidad. Mi legado es una invitación a la búsqueda, una invitación a la reflexión, una invitación a la transformación. Epílogo: el crisol del tiempo y la sabiduría. La doctora Magna Nova miró a los hologramas de Flamel y Agrippa. Sus imágenes se desvanecieron lentamente, dejando en el estudio un silencio lleno de sabiduría ancestral. La voz de la doctora se convirtió en una narración profunda, reflexionando sobre todo lo que se había dicho. La alquimia, ese arte ancestral que hoy miramos con ojos de ciencia ficción, no fue un camino de fantasía. Como Flamel nos mostró, fue una búsqueda de la verdad universal en la purificación de la materia, una metáfora para la transformación del alma. Su legado no es la fortuna, sino el amor y la sabiduría que compartió. Como Agrippa nos enseñó, la alquimia era el puente entre la ciencia y la magia, un método para comprender la unidad del cosmos y el papel del ser humano en él. Su herencia no son los secretos ocultos, sino el valor de la razón y la compasión frente a la ignorancia y el miedo. El estudio se iluminó con destellos de luz que formaron una imagen del árbol de la vida, un símbolo que unía los caminos de Flamel y Agrippa. Ambos maestros nos revelaron que la verdadera transmutación no ocurre en el laboratorio, sino en el corazón y la mente. El oro más valioso no es el que brilla en las manos, sino el que ilumina la conciencia. Su viaje nos recuerda que la búsqueda del conocimiento es un ciclo sin fin, donde cada respuesta nos lleva a una nueva pregunta. Y que, en el crisol del tiempo, la verdadera esencia de la humanidad es la búsqueda incansable de la verdad. Serie: Viajeros del Conocimiento, episodio 16.